Buenas tardes, mi nombre es Lady Martínez, soy estudiante de la carrera Publicidad, cursante de la materia Economía 2. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Este permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza el país. Hacer referencia al resto del mundo es debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. Salvatore considera la balanza de pagos como un conjunto de transacciones entre los residentes de un país con los residentes de todas las demás naciones del mundo, registradas en determinados periodos de tiempo, que suelen ser de un año. Es decir, es un indicador que identifica la situación económica de un país con respecto al resto de los países. Es un proceso registrado netamente por el Banco Central de cada país. Para una balanza de pagos debe ser utilizada la fórmula de partida doble. Esta fórmula o a través de esta técnica de partida doble, cada transacción realizada produce un crédito y un débito por la misma cantidad, de modo que el resultado del documento debe ser igual a cero. Debe ser igual a haber salidas, debe ser igual a entradas. Es decir, no puede haber un superávit ni un déficit. Sucede que debe ocurrir este registro ya que cualquier intercambio entre un país y el resto del mundo implica dos flujos de valor que deben ser registrados. Ahora, ya que comprendimos lo que es una balanza de pagos, vamos a hablar un poco de su estructura. Ella se estructura en tres tipos de transacciones. La primera, corriente, la segunda de capital y la tercera, financiera. Cuando hablamos de la balanza por cuenta corriente, nos referimos al documento más importante en la estructura de la balanza de pagos. Allí podemos encontrar de forma detallada y exacta la manera en que un país interactúa con el exterior y lo hace a través de 4 subcuentas. La primera de ellas, comercial, donde están incluidas las exportaciones e importaciones. En este caso, sucede que si las exportaciones superan a las importaciones, el país se encuentra en situación comercial de superávit. Y si las importaciones superan a las exportaciones, se encuentra en una situación de déficit. La otra es servicios, operaciones de los intangibles con otras empresas. También están las rentas, que engloban todos los ingresos y pagos generados por los factores productivos de un país. Por lo menos la renta de trabajo, que quiere decir saldo entre las rentas pagadas por el país extranjero a residentes interior. Las deudas pagadas desde el propio país a residentes extranjeros. También las rentas de capital, que se trata de los ingresos y pagos derivados de dividendos o intereses. Por último están las transferencias corrientes. Esta subbalanza recoge las transacciones corrientes que no exigen contrapartida, como son las donaciones y ayudas. Ahora, la siguiente transacción es la balanza de capital de cuenta de capital. Es definida como la muestra de los asientos de crédito y débito de los activos financieros y no producidos, y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Es decir, registrar el movimiento de ayudas del exterior, adquisiciones y disposiciones de activos no financieros, de transferencias del capital. Por último, está la balanza de cuenta financiera. Aquí, la muestra de adquisición y disposición netas de activos y pasivos financieros, en ellas se ven reflejados dos tipos de movimiento. Por un lado, los pagos al exterior por la adquisición de activos a países extranjeros, que es apuntado con signo negativo. Y por el otro lado se encuentran los ingresos del exterior, que se anotarán con un signo positivo.
Allí se encuentra el préstamo neto, es decir, en cifras netas, la economía proporciona financiamiento al resto del mundo, teniendo en cuenta la adquisición de activos y pasivos financieros y la emisión y reembolso de pasivos, que representa un superávit. Y el endeudamiento neto, que es lo contrario al préstamo neto. Y allí es donde se refleja un déficit de la economía de un país frente al resto del mundo. También ocupa el área de cuentas de errores y omisiones. Esto lo hace el balance de pago. Porque dada la dificultad de calcular con precisión el total de exportación e importaciones que puede tener un país, es común que se produzca algún desequilibrio en lugar de errores y omisiones. Esto será consecuencia generalmente de las imperfecciones en los datos de fuentes y de recopilación que se pueda tener. Ahora, ya que entendemos de qué trata la balanza de pagos, su estructura, o sea, cómo funciona, vamos a hablar un poco de cómo funciona en Venezuela la balanza de pagos. De acuerdo a la revista 103 de la Universidad Central de Venezuela, donde se analiza el caso de Venezuela en sus balanzas de pago, en el punto del ajuste estructural y la globalización, expone que suele decirse que las exportaciones permiten ilustrar las capacidades y competitividad de la producción transable de un país. Esta competencia puede provenir de la dotación de recursos y la función de producción o de la política económica. En ambas situaciones, la competencia puede vincularse con precios o con características intrínsecas. También en esta misma revista se habla de cómo fallan los petroestados y específicamente el análisis del caso en Venezuela. Allí se explica cómo la coadaptación de la industria petrolera y la abrupta caída de los precios del petróleo entre el año 2014 y el año 2016 confluyeron en los procesos de falla del Estado venezolano. Ellos, empleando el modelo analítico de causalidad de Coleman, hacen explícito el mecanismo causal entre la revolución bolivariana y Venezuela como petroestado fallido, resaltando como variables intervención en la coadaptación de la industria petrolera y la coyuntura crítica de precios del 2014 y 2016. Nuestro análisis sugiere que para el periodo 2014 y 2019 el cuadro de todo en este estado en Venezuela obedece una serie de decisiones económicas y políticas cuya base fundamental es la ideología de un partido político, porque incluso en este análisis el suponer que los petroestados se diferencian de otro estado porque su economía y política están constituidas alrededor de la extracción y comercialización del petróleo. En consecuencia, los petroestados son más dependientes de una sola mercancía que de cualquier estado y la explotación de esta es más agotable, más centralizada y más rentable que cualquier otra. La baja diversificación de la industria venezolana en sectores distintos al petróleo y la pérdida de capacidad productiva del Estado petrolero ha limitado la capacidad del Estado para promover la mayoría de los modelos políticos que había ofrecido una sociedad dependiente de esta. Viendo nuestra gráfica, podemos analizar que los datos presentados por el Banco Central de Venezuela como principal responsable y autoridad económica del registro de balanza de pagos, se puede observar que la cuenta corriente, partiendo del hecho de que para Venezuela su mayor fuente de exportación es el petróleo, observamos que para el 2017 las exportaciones son mayores con respecto al 2018, donde disminuye un mínimo. Los servicios o importaciones de bienes se han mantenido equilibradas y aumentando un poco en el área petrolera para el 2018 y en el resto de las importaciones disminuyó. Lo que claramente nos muestra las cifras es que el Estado venezolano se ha sumergido en todas esas características señaladas por expertos, que aunque en las cifras señaladas se aparenta una estabilidad, la realidad latente en la que vivimos podemos ratificar lo irreal de estas datas presentadas.
Toda esta información nos permite conocer lo que es la balanza de pagos en Venezuela, cómo se estructura, cómo funciona y el registro que tenemos de esta. Muchas gracias.